espacio así nomás necesita, entonces estoy que... Iniciamos. Un saludo fraternal a todas y todos los que nos siguen. El día de hoy tenemos una grata visita en la Defensoría del Pueblo de Bolivia. Tenemos a Enrique Leaño, no solamente nuestro flamante alcalde del Gobierno Autónomo Municipal de Sucre, sino nuestro presidente de la FAM. Querido Enrique, bienvenido a la Defensoría del Pueblo. Queremos expresarte todo el cariño y toda la alegría que nos has traído el día de hoy. Nadia, un gusto poderlas saludar, y a través de usted a todo el personal, valiente personal que trabaja en la Defensoría. Para nosotros es el gusto, para nosotros es la alegría, el sentimiento es recíproco ante tan noble y valiente institución a la cual nosotros admiramos, y de verdad decimos que le debemos mucho como bolivianos. Las instituciones las hacen las personas, y nosotros creemos que estamos por demás bien representados por nuestra defensora, por Nadia y por supuesto por todo el equipo que trabaja. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias, Enrique. Bueno, el día de hoy hemos firmado un convenio importante entre la Defensoría del Pueblo y la FAM, pero queremos hacerle una consulta al presidente de la FAM. Estamos en un momento todavía de post-crisis, todavía de crisis. La pandemia, los hechos del 2019 han generado golpes dentro de la sociedad. En ese marco, ¿cuál es el rol que tiene la FAM? O sea, ¿qué se ha propuesto la FAM de aportar al país, desde la FAM, desde los gobiernos autónomos municipales? Mire, nosotros habíamos hecho el análisis. Primero había que hacer el diagnóstico, que ya estaba prácticamente hecho por qué estamos en esta difícil situación. No ha mencionado ya Nadia, ha sido la pandemia, que ha sido crucial, pero un plus que realmente nos ha puesto en el suelo ha sido la pésima administración en un año de facto, un gobierno de facto, que se entró a manejar el Estado sin una visión de país, improvisando y lamentablemente lleno de falta de transparencia, corrupción a todo nivel, y que esto ha ocasionado de que quedemos prácticamente en el piso. Después de haber tenido casi 14 años de un crecimiento económico, donde en 5 años hemos sido primeros a nivel Latinoamérica en crecimiento económico, donde ya no hemos conocido nosotros estar bajo cero, -1, -2, donde era +5, +7, +8, reconocimiento internacional. En un año hemos bajado -8, -11% en un crecimiento. Se da cuenta que realmente ha sido algo catastrófico, y que a partir de ese diagnóstico, juntamente hablando con el presidente Lucho, vimos que los municipios ahora juegan un rol importante, desde las autonomías municipales, desde lo que vienen a ser los pueblos originarios con sus autonomías, las autonomías del Chaco, donde nosotros nos convertimos en un pilar fundamental para lo que es la reactivación económica. Y en ese sentido es que hemos ido trabajando con una visión de FAM, de que todos los municipios nos convertimos prácticamente ahora en lo que es el pilar fundamental, la reactivación económica, y lo que viene a ser el control de la pandemia. Son dos puntos vitales e importantes para la FAM en este tema. ¿Y cómo hacemos el tema de la reactivación económica? Nosotros desde el inicio habíamos pedido que el presidente promulgue la ley de la planificación del Estado para que podamos ya tener nuestro plan quinquenal. Si no, hubiéramos estado improvisando, no hubiéramos tenido una visión, un norte como país, y a Dios gracias esto se ha dado a la brevedad posible. Hubieron sectores que argumentaban que se estaba violando las autonomías municipales o regionales, cosa que después de las explicaciones que dio la ministra ya se confirmó de que esto no es así, sino que más bien nos da un norte para desarrollar. Y el tema de la pandemia, que para nosotros es vital en el sentido de que si nosotros tenemos un pueblo enfermo o no tenemos cómo poder trabajar, nunca vamos a reactivarnos. Y el factor vital para que esta cuarta ola no tenga los resultados catastróficos que tuvimos en la primera y tercera ola, sin duda es las vacunas. Las vacunas han sido lo que nos está llevando a esta estabilidad. Quique, ¿cuál
¿cuál es el involucramiento? ¿Cuáles son las líneas de acción que se contemplan dentro de esta reactivación económica a lo que son poblaciones en situación de vulnerabilidad? Nos referimos a personas con discapacidad, nos referimos a mujeres, niñas, niños y adolescentes, también a la población LGBTIQ+. O sea, ¿cómo se logra incorporar dentro de la reactivación económica a estas poblaciones que, si bien son parte de la generalidad de la población, son diferenciadas por su situación de vulnerabilidad? Mire, esta ha sido una de las más grandes debilidades de los municipios y creemos también de las gobernaciones, no atender en sus máximas necesidades a estos grupos. A través del convenio que lo hemos firmado hoy, Nadia, estamos seguros que vamos a unificar los criterios de todos los municipios, porque hay municipios avanzados en este tema, como hay municipios que realmente no han avanzado mucho o algunos nada, porque no le han dado la real importancia a estos grupos, ya sea porque son grupos minoritarios o tal vez porque no llega su voz a ser escuchada como debería ser, y por eso es que, como por decirle, más hacemos caso a una marcha de transportistas porque están pidiendo una reivindicación que a los niños que no pueden hacer marcha, que no se han organizado por diferentes situaciones que ya conocemos, pero o que cada uno sufre de diferente forma las agresiones psicológicas, físicas u otras en forma individual, y por eso es que no pueden hacer una asociación. Se da cuenta que hemos vivido en una sociedad, lamentablemente, que si no hay protesta, las autoridades han empezado a no oír. Por eso creemos que la acción que ha tomado la Defensoría a partir de esta firma de convenio va a hacer que nosotros abramos los ojos, despertemos, como ya lo estábamos haciendo anteriormente, pero ahora con mayor fuerza, pero de una forma ordenada, planificada. Y en ese sentido, no solamente se trata de destinar los recursos económicos para poder tener una mejor atención, sino que se trata de cualificar al recurso humano, al talento humano. Porque una persona que trabaje en estas áreas como el SLIM, las mismas defensorías, la atención al adulto mayor, tienen que ser personas que tengan vocación, personas sensibles, que sientan lo que están haciendo y no estén más pensando en el horario de irse, o que no atender al paciente o al usuario, al ciudadano. Muchas veces hasta nosotros escuchábamos durante la campaña que habían personas que se quejaban, donde el abogado de una defensoría, donde iba a quejarse una persona que fue agredida, una mujer, le decía, vuelva nomás a su casa y si pasa algo nos llama. O sea, imagínense, volverle a mandar al lugar donde ha sido agredida. Entonces, ese tipo de situaciones tienen que cambiar, y ahí está enmarcado nuestro plan como FAN, para que todos los municipios seamos mucho más sensibles, y estamos seguros que con esta interacción interinstitucional que vamos a tener con la Defensoría vamos a lograr. Es muy difícil, Nadia, realmente un cambio de actitud, porque nosotros, en el caso particular del municipio de Sucre, ¿qué es lo que les hemos dicho a nuestros funcionarios? No les vamos a medir por los muchos casos atendidos, sino que a la larga o a mediano plazo nosotros les vamos a medir por la reducción de agresiones que puedan existir. Porque ¿de qué nos sirve aprenderlo al agresor, buscar su sentencia? Eso está bien, ya, eso se va a hacer paralelamente, pero nosotros tenemos que ir al fondo, reducir las agresiones. O sea, que si antes nosotros los calificábamos porque de 100 agresiones 90% eran condenados o sentenciados, ahora tenemos que buscar que esas 100 agresiones bajen a 10 agresiones, y por último erradicar, que es un trabajo muy difícil, es un trabajo muy comprometido, pero en eso tenemos que visualizar nuestro futuro en lo que se refiere a la defensa de estos grupos vulnerables. Saludamos esa posición, Enrique. Yo te comento, hace unos días, semanas, tuvimos un encuentro iberoamericano con los defensores del pueblo, defensoras del pueblo, y veíamos que la pandemia no solamente había elevado las cifras de violencia, no solamente había agravado la situación de vulnerabilidad, sino había tenido otros efectos colaterales, es decir, que las mujeres estaban sometidas económicamente con una mayor relevancia que antes de la pandemia, porque se habían quedado sin fuentes de trabajo o las condiciones de trabajo eran mucho más precarias.
En el caso de las personas con discapacidad, por ejemplo, de la falta de acceso o de lo no incluyentes que son nuestras ciudades, nuestros barrios, para que ellos puedan, no tengan barreras al frente. Con la pandemia, además, la situación de encierro, con el tipo de trabajo precario que ellos realizan, se había vuelto todavía mucho más aguda, es decir, no encontraban formas de sobrevivencia. En el caso de la población que vive del trabajo sexual, por ejemplo, las trabajadoras y trabajadores sexuales, igual una de las más golpeadas, porque obviamente por la situación de pandemia, las medidas de bioseguridad, todos los espacios de trabajo que ellas y ellos tenían han quedado cerrados. Y así uno puede ir sumando la cantidad de población que ha quedado sin fuentes laborales, sin posibilidades de recursos económicos, y eso evidentemente una de las consecuencias, además de nuestro sistema patriarcal, es la violencia. Pero yéndonos al otro, que es una tarea, y eso lo hemos entendido los defensores, no se trata simplemente de luchar contra la violencia, se trata de generar condiciones dentro de nuestras comunidades para que la población tenga mejor calidad de vida, mejores condiciones de vida. Y en eso, la reactivación económica entendemos que es uno de los pilares fundamentales y va a coadyuvar a aquello y seguramente nos va a dar a la larga un restablecimiento de nuestro tejido social. Pero en el corto plazo, y nuevamente esta pregunta es, en el caso de estas poblaciones que se les ha dicho en desventaja, desfavorecidas, que están en situación de vulnerabilidad, ¿hay una visión o hay una línea en esta reactivación económica pensando en ellos, pensando en fuentes de empleo para aquellos que tradicionalmente están en lo informal? Además, en muchos casos se ha hablado de los bonos, las ayudas económicas, entre otros. Pero nosotros hablamos de este tipo de fuentes de trabajo, oportunidades para el emprendimiento. ¿Se lo está pensando desde la FAM? Sí, mire, Nadia, lo que dice es cierto. Hay mucho sometimiento económico y a partir de eso viene la violencia económica. O sea que eso se da a todos los niveles. Eso hemos podido ver. Y como dicen también, no hay que darle pescado, sino hay que enseñarle a pescar, porque si no, todo el tiempo va a estar dependiente de que alguien le dé algo, ya sean los bonos y demás. Queremos nosotros rescatar a través de nuestras Andes todas las experiencias que se tienen en los diferentes municipios. Por ejemplo, en el municipio del Torno se han reactivado unas ferias donde se ha invitado a todos los municipios del país para que pueda ir la gente que no tiene trabajo, que no ha podido generar y llevar sus productos y se le garantiza ahí un espacio. En algunos municipios, perdón que vuelvo a poner el ejemplo del municipio de Sucre, lo que hemos hecho es que los clubes de madre, por ejemplo, se les ha dado materia prima, de lo que se refiere a lana y otros tejidos, donde ellos han hecho todas sus labores y a partir de eso han vendido. Y la venta rescatan algo para la materia prima y por supuesto algo de ganancia. Y lo mismo con grupos de gastrónomos donde hacemos constantemente ferias de nuestra comida en Sucre es muy riquísima, tenemos variedad de comida, entonces hacen feria de una cosa, de otra cosa, donde ellos están recabando sus propios recursos. Tenemos ferias de fin de semana donde se mueve hasta 14.000, 15.000 bolivianos, cosa que para una semana es buen dinero, y claro que son 20, 30 gastrónomos, pero ya se van moviendo poco a poco. Entonces, ese tipo de iniciativas se está dando con una pequeña reactivación, y lo que sí es a mediano plazo es que nosotros juntamente con los empresarios privados estamos haciendo los respectivos convenios, que ya los hemos hecho, estamos buscando lo que vienen a ser los terrenos para que podamos dar en comodato a los mini emprendedores de 200 metros, para que ellos, en vez de que quieren instalar su fábrica de papitas fritas, por decir, le cuesta ya mucho el terreno, entonces nosotros le vamos a dar en comodato, ellos se van a ocupar de su equipo que van a poder contratar y que a partir de eso ya van a tener posibilidades de generar sus propios recursos. Entonces son más o menos unas 10 hectáreas que estamos pensando invertir en eso a mediano plazo y que no les cueste. Y una vez estabilizado su negocio, en 5 años, 10 años, ver que ellos tengan la posibilidad de adquirir el terreno, si así lo desean, si no también puede seguir en comodato bajo otras normas.
normas, ¿no? Que no se permita construcciones de dormitorios, o sea, no tergiversar lo que viene a ser su empresa. Entonces, esas y muchas otras iniciativas, la FAM las va a transmitir a todos los municipios y vamos a seguir rescatando los conocimientos de todos los municipios. Cómo operativizamos realmente lo que es la reactivación económica, pero ya yendo con nuestra gente, con el trabajo. Me parece genial. Bueno, queda mucho por hablar. Yo estoy comprometiendo a nuestro presidente de la FAM para que en su próxima visita a La Paz nos dé más espacio, más tiempo en la DP Radio. Yo estoy segura que mucha gente que quiere hacerte consultas, que está tiene mucha esperanza en la gestión municipal. Y te lo digo porque nosotros desde la Defensoría del Pueblo, cuando estamos realizando las evaluaciones del Estado sobre avances en las garantías de derechos de diferentes poblaciones y de la población en general, y eso lo hemos dicho siempre, Bolivia es reconocida porque a nivel normativo y de política pública tiene un avance impresionante, no solamente en la región, muchas veces a nivel mundo. Sin embargo, uno cuando llega a las comunidades y llega a la realidad, todavía faltan esos lazos para que esa norma se implemente, y ahí el rol de los municipios, por eso decía, en un momento histórico de post-crisis es fundamental. Sí. Enrique, queremos comprometerte para volver a DP Radio y bueno, quiero terminar con tal vez un sueño o un objetivo relacionado a derechos humanos que tenga la FAM para el 2022. Mire, vuelvo a reiterar, estos trabajos creo que son los más difíciles de poder realizar porque tiene que haber cambio de actitud de las personas, y cuando hablamos de eso es un trabajo a mediano o largo plazo, pero realmente muy difícil. Hacerle cambiar a una persona para que respete todo lo que son los derechos humanos, estando de autoridades o estando de dirigentes o estando ocupando cualquier otro lugar en nuestra sociedad, tiene que ser un trabajo arduo, y esto tiene que empezar desde las escuelas. Mire, les enseñamos muchas cosas en kinder, en escuela, donde los niños están convencidos de que deben cuidar el medio ambiente, deben respetar a sus papás, no agredir a las otras personas, pero resulta que esta malla curricular ya no se aplica en intermedio y medio, o sea, como que los niños ya se van olvidando. Y llegan a la universidad mucho menos todavía. La universidad es como que sálvese quien pueda, es como que no hay esos valores, nos dedicamos netamente a lo que estás estudiando. Si es derecho, serán tus materias de derecho, si es medicina, lo propio, pero no hay algo que vaya inculcando o seguir inculcando en las mentes lo que viene a ser los derechos humanos. Nosotros quisiéramos que esta educación, que nuestra malla curricular a nivel de pregrado, posgrado, pueda mantenerse. Eso sería algo lindo, y que constantemente sigamos reciclando en la mente, en las cabecitas de nuestros estudiantes, hasta que cuando sean profesionales sigan teniendo ellos, ¿no?, ese conocimiento de respetar los derechos humanos, cuidar de los más vulnerables, y de esa manera poder cambiar. O sea, imagínense, si empezaríamos con ese plan ahora, lo acabaríamos más o menos en 12, 15 años, es un proceso largo, porque después muchos talleres, todo eso nos ayuda, nos sirve, pero cambiar la actitud tendría que ser. Eso por un lado en los colegios, pero por otro lado, gente que no estudia ya en las universidades, las instituciones tienen que jugar un rol importante, constantemente hacer este tipo de análisis para el cambio de actitud. Entonces hay que trabajar en eso, hay que empezar, porque si decimos, está largo esto, ¿cuándo vamos a empezar? Es como plantar un arbolito crece en 10 años, una mediano tamaño, y después en 15 años recién alcanza su tamaño natural, y muchas autoridades no lo quieren hacer porque en vano voy a sembrar, ni mi gestión voy a ver que crezca, pero hay que pensar a futuro, ¿no? Entonces, similar a esa situación. Es decir, estamos apostando por una cultura de derechos humanos en un mediano plazo, en un largo plazo. Necesitamos hombres y mujeres de futuro. Muchísimas gracias, Enrique. Muchísimas gracias a las y los que nos siguen en ese momento. Y bueno, nos despedimos. Gracias. No, gracias a ustedes. DP Radio. Al encuentro con el pueblo.